Mi nombre es Antonio Quispe y te doy la bienvenida al Club de Redacción de Artículos Científicos. Y en esta segunda sesión de la clase de cómo plantear la pregunta de investigación, discutiremos cómo plantear la pregunta de investigación en 5 pasos. Empecemos. El primer paso para plantear su pregunta de investigación es verbalizar la idea de investigación. Entiéndalo esto como aplicar un lenguaje controlado, que tiene una estructura. Veamos. Digamos que queremos hacer el estudio, el consumo de vitamina A puede ser más beneficioso en términos de mortalidad materna y perinatal si se administra preparto que posparto. ¿Qué estamos diciendo con esta idea? Que en una población de estudio que se define en tiempo, espacio y persona, quién y dónde y cuándo, mujeres en edad fértil de Lima, adicionalmente pueden agregarle de qué periodo si quieren ser más específicos. ¿Qué queremos investigar? ¿Qué intervención queremos probar? Si administrarles vitamina A antes del parto, ¿y con qué lo vamos a comparar? Contra administrarles la vitamina A, pero esta vez posparto, ¿y en qué términos lo vamos a comparar? En términos de mortalidad materna y en términos de mortalidad perinatal. Una vez que han reconocido esos elementos, vamos a dar el siguiente paso, que es aplicar la estrategia PICO. Entiéndanlo de la siguiente manera. Tenemos que ser muy específicos para preguntarnos cuál es el problema o la población de estudio. Mujeres en edad fértil de Lima. ¿Qué intervención vamos a investigar? Consumo de vitamina A preparto. ¿Contra qué vamos a comparar esta intervención? ¿Cuál es el control? Consumo de vitamina A posparto. ¿Y en qué términos o variables desenlaces vamos a comparar estas dos intervenciones? En términos de mortalidad materna y perinatal. PICO vendría a ser un acrónimo. El acrónimo de P de problema o población de estudio, I de intervención, C de comparador y O de outcomes, que en español significa variables de desenlace. El tercer paso es coger estos 4 términos y ensayar la pregunta de investigación. Puede ser, ¿cuál es el beneficio del consumo de vitamina A preparto comparado con su consumo posparto en la mortalidad materna y perinatal en las mujeres de edad fértil de Lima? Una vez que hemos planteado nuestro primer draft de pregunta de investigación, vamos a refinarlo. Pero esta vez, esos términos de mortalidad materna y perinatal, revisando la literatura, nos enteramos, por ejemplo, de que podemos decirlo de una forma mucho más específica. Mortalidad materna y perinatal asociada al embarazo. Enseñamos y refinamos la pregunta. ¿Cuál es el beneficio del efecto de consumo adecuado? Mira, estamos diciendo no cualquier consumo, adecuado. En teoría implica revisar una guía de práctica clínica. Preparto comparado con posparto, ¿en qué términos? En términos de mortalidad materna y perinatal asociados al embarazo. ¿En quiénes? En mujeres de edad fértil de Lima, pero ya no de Lima, sino de Lima rural. El siguiente último paso es consultar a un experto para que nos diga si estamos yendo en el camino correcto. ¿Dónde consigues uno? ¿Y quién es un experto? Nosotros promovemos una definición que es extremadamente rigurosa. CONCITEC lo hace a través del RENACID. Las empresas privadas lo hacen a través de sus perfiles de Scopus o H-Index. Entonces, hay diferentes métricas que uno puede utilizar. Pero en la práctica, un experto es aquella persona que publica sobre un tema. ¿Quieres buscar un experto en anemia? Busca personas que hayan publicado de manera como línea de investigación sobre el tema y ellos probablemente conozcan mucho más cómo se hace este tipo de investigaciones que una persona que no ha publicado sobre el tema. Entonces, consultándoles con ellos, pasamos esta pregunta y nos ayudan a hacer la pregunta de una manera mucho más clara y precisa. Por ejemplo, ¿cuál es el efecto del consumo adecuado de vitamina A pre versus posparto en la mortalidad asociada al embarazo en Lima rural? Entonces, ¿cuáles son los atributos de una buena pregunta de investigación? Existe este acrónimo o esta estrategia llamada FINER. Yo le he agregado la C, me explico. La F viene de factible y yo le he agregado viable. Viable es que se puede investigar. Factible es que el investigador tenga los recursos para investigarla. Interesante ¿para quién? Para la sociedad, para la salud pública, pero también para el investigador, quién es el que va a llevar a cabo la investigación. Si te apasiona lo que haces, lo vas a hacer mejor. Tiene que ser novedoso y esto implica confirmar, refutar o ampliar hallazgos previos que has encontrado en la literatura con respecto a tus antecedentes de investigación que te permiten discernir qué cosas se sabe de lo que no se sabe. Tiene que ser
ético. Los investigadores, todos los que participan en un proyecto, están obligados a respetar las buenas prácticas de investigación y para poder familiarizarse con ella, están obligados a certificarse. Pueden llevar la clasificación KIPU, pueden hacer llevar el curso CITI, pueden hacer cursos de ética en investigación dictados en universidades, pero todos en particular tienen que certificarse en buenas prácticas en investigación. Y ese comité de ética que apruebe el estudio tiene que ser un comité de ética que también esté registrado y aprobado por una institución que lo supervise. El estudio tiene que ser relevante y acá viene la carne del asunto. Tiene que aportar al conocimiento científico. Cuando ustedes justifican la relevancia de su estudio, es específicamente detallando qué vacío del conocimiento científico van a llenar con esa investigación. Y le hemos agregado la C de clara y precisa. ¿Qué significa clara? Que diga lo que tiene que decir. Esto es utilizando la estrategia PICO. Y que sea precisa, que haga economía de la palabra, que use la menor cantidad de palabras necesarias para poder decir exactamente qué cosas quieren hacer. Entonces, nosotros recomendamos 4 pasos para poder hacer ese salto de la pregunta de investigación hacia los objetivos e hipótesis. Primero que nada, tengan mucho cuidado con usar lenguaje controlado. Cuando nos comunicamos, utilizamos un lenguaje. Eso implica que tanto quien escucha como quien habla van a tratar de entenderse en términos comunes. Si yo mando un concepto como hipertensión arterial, puedo ir a un libro de medicina y encontrar la definición. Lo mismo de la persona que te escucha. Entonces vamos a hablar términos comunes, nos vamos a entender. Cuando ustedes proponen un término que no está definido o que no cita en la referencia donde voy a buscar la definición, no nos vamos a entender. Por eso es que es importante que se casen con un marco teórico y usen un lenguaje controlado. El segundo paso, para sobre todo saldar la diferencia entre el objetivo y la hipótesis, es cuantificar el efecto que ustedes pretenden encontrar. Esto es, revisando la literatura y los antecedentes, cuál es el efecto esperado de tu intervención. Una vez que tienes ese dato, vas a poder plantear un objetivo para cada hipótesis y una hipótesis para cada comparación. Y finalmente vas a integrar y economizar la palabra. Hay 2 formas de clasificar los objetivos: generales y específicos, primarios y secundarios. Mi recomendación, por una cuestión de carácter funcional, es que utilicen la clasificación de primario y secundario. ¿Por qué? Porque cuando ustedes plantean objetivos específicos y luego los chocolatean para crear un objetivo madre que sea el objetivo general, no me están diciendo cuál es el objetivo principal del estudio. Pero si ustedes priorizan y me dicen específicamente cuál es el objetivo primario y cuáles son los objetivos secundarios, yo espero encontrar, por ejemplo, que ese objetivo primario se traduzca en una hipótesis primaria y esa deriva y justifique tu cálculo de tamaño de muestra, por ejemplo, tu preanálisis principal, etcétera, etcétera y etcétera. Entonces, cuando plantees esos objetivos, tienes que darle estructura. Por ejemplo, determinar si la intervención I comparado con el comparador C tiene el efecto E en la población P. Un ejemplo. Y acá viene el uso de verbos. Ojo, determinar es mi verbo favorito, pero ustedes pueden tener su propia preferencia y sus asesores también. La idea detrás del verbo es que ustedes digan cuál es la acción que va a tener esa intervención sobre ese outcome. Un ejemplo. Determinar si el uso de lavado de manos comparado con el uso de alcohol gel disminuyó la incidencia de diarrea en niños menores de 5 años en una comunidad X de Trujillo durante un periodo específico. ¿Cuál es la diferencia cuando queremos plantear ese objetivo y traducirlo en una hipótesis? Que en este caso en particular vamos a detallar cuál es el efecto esperado, cuál es la magnitud de ese efecto. De esta manera su hipótesis debe tener la siguiente estructura: determinar si la intervención I comparado con el comparador C tiene el efecto E de magnitud M en la población P. Un ejemplo: determinar si el uso de lavado de manos comparado con el uso de alcohol gel disminuyó en cuanto, en un 30%, la incidencia de diarrea en niños menores de 5 años en la comunidad de X de Trujillo durante el periodo T. Si ustedes logran plantear este fraseo para su hipótesis, están diciéndome cuál es su pregunta pico y además me está diciendo cuál es la magnitud del efecto esperado que yo voy a utilizar luego para hacer mi cálculo de tamaño de muestra. Entonces es importante que no falte ninguno de estos elementos, sí y siempre y cuando ustedes hagan una investigación en la cual están evaluando el efecto de una intervención. Puede darse el caso de que no tengan una intervención o un comparador específico. Por ejemplo, estudios de prevalencia. No hay I ni C, pero sí hay población de estudio y hay outcome desenlace. ¿Cuál es la prevalencia de la enfermedad? Es tu outcome. ¿En qué población? En determinada población.
Entonces, los estudios, de acuerdo al diseño, van a requerir todos los elementos o alguna parte de los elementos, pero hay dos elementos que no pueden faltar: los outcomes y la población o problema. Gracias por su atención. En la siguiente sesión veremos ejemplos prácticos y recomendaciones sobre cómo lidiar con los errores más frecuentes cometidos cuando ustedes plantean su pregunta de investigación.